Buenas noches, queridos amigos. Hoy quiero hacer un video un poco distinto en cuanto a que vamos a hablar de arte como siempre, pero esta vez enfocado desde un punto de vista un tanto diferente. Quiero mostrarles este licor muy especial que de alguna manera se vincula con el arte en cuanto a que muchos artistas del siglo pasado y del siglo XIX lo consumían en forma habitual. Estamos hablando de artistas de la talla de Van Gogh y de muchos de la época del impresionismo. Este licor es el absinte. Este es un licor de ajenjo, de ahí su nombre. Absinte significa ajenjo. Y bueno, tiene un color bastante especial. Es un color verde esmeralda muy bonito. De hecho, se ve muy lindo en el bar. Nosotros los pintores le denominaríamos un verde viridian. Y es un licor que se le atribuyen muchas cualidades alucinógenas incluso. Yo la verdad, si les cuento mi experiencia, no lo encuentro muy distinto. Quizás los licores que se venden ahora son diferentes a los que se vendían en esta época, pero yo la verdad es que no le he encontrado mucha diferencia con otros, no lo encuentro alucinógeno, no me ha pasado, al menos, aunque yo bebo con mucha moderación. Entonces, no sé si irá por ahí la cosa, pero se le atribuyen esas cualidades alucinógenas debido a los compuestos, a los componentes que tiene. Más adelante vamos a preparar un vaso de absinte, porque la preparación van a ver ustedes que es bastante especial, ¿ya? Es muy amargo, por lo tanto se debe consumir con azúcar y con agua, pero tiene que hacerse una preparación. Bueno, hay dos formas de prepararlo, las vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Tiene bastante alcohol. En este caso, esta botella que tengo acá tiene 71 grados de alcohol, pero normalmente el absinte contiene desde 60 hasta 89, 90 grados, ¿ya? Ese es el grado alcohólico, o sea, es bastante fuerte. A los jóvenes, porque yo he visto con preocupación que a veces suben videos a las redes sociales y hacen verdaderas competencias de quién bebe más rápido o quién toma más. La idea, digamos, de esas pseudo competencias es emborracharse, y después cuando uno va envejeciendo, va entendiendo que estas cosas se tienen que consumir y se tienen que paladear, se tienen que probar lentamente. Esa es la forma correcta de tomarlo y la forma en que tú lo disfrutas. Yo la verdad que no veo cómo disfrutar un licor que tú lo estás consumiendo profusamente y después más encima vienen los efectos, los malos efectos de una borrachera. Entonces, yo la verdad es que no va por ahí la cosa. Cuando uno va envejeciendo, como les decía, va entendiendo que estas cosas se tienen que disfrutar. Por ejemplo, hay un vino que a mí me gusta mucho, que es este que está acá. Este es un Late Harvest. Es un vino de cosecha tardía, es decir, las uvas se van cosechando una vez que están a punto de caerse. Por lo tanto, están muy maduras y este vino es bastante dulce, muy dulce. Por lo tanto, a mí me gusta, a mí en lo personal, me gusta consumirlo con chocolate o con frutas o con algún postre, algún helado rico. Entonces, se van, se van disfrutando estas cosas, se van paladeando en forma muy lenta. Y esa yo creo que es la manera ideal de consumir estos licores, estas cosas. Entonces, vuelvo a insistir, el llamado a los jóvenes a beberlo con moderación, porque en este caso, por ejemplo, el absinte, si son 89, 70, 80 grados, imagínense ustedes consumirlo puro, o sea, puede ser hasta peligroso, ¿ya? Así es que el llamado es a disfrutar las cosas lindas de la vida, a disfrutar estas cosas agradables con moderación, ¿ya? ¿De qué está compuesto el absinte? Decíamos que es ajenjo, básicamente es ajenjo, pero las fábricas siempre mezclan tres ingredientes que son el ajenjo, el hinojo y el anís. Algunas empresas incluso le agregan algunos toques como para diferenciarlos de las marcas que compiten, y por lo tanto tenemos que hay algunas variaciones. Le agregan menta, nuez moscada y algunas hierbas distintas. Entonces podemos encontrar diferentes aromas, diferentes sabores de absinte. Normalmente el color no es tan verde como este. Yo creo que este debe tener algún colorante o algo, porque el absinte suele ser un poco más, no tan verde, un poco más apagado el color, ¿ya? Ahora,
con respecto a esos tres componentes con los que está hecho. El nombre real del ajenjo es Artemisa absentium. Ese es el nombre. Ahora, miren qué curioso. Artemisa es una diosa griega, la diosa griega de la naturaleza, de los árboles, de los animales. De hecho, por eso se le llama la cazadora y siempre se le representa con un arco y una flecha. Bueno, Artemisa era la hermana gemela de Apolo. Y Apolo es el dios de las artes, la cultura. De hecho, yo creo que todos los artistas nos ha tocado en algún momento dibujar la estatua de Apolo. Entonces, es muy curioso que ya desde la parte mitológica se vincula de alguna manera con las artes. ¿Ya? ¿Dónde nació esto? Esto nació en la frontera entre Suiza e Italia, pero se popularizó en Francia. Como estábamos viendo en el tema del impresionismo, los artistas que lo consumían mucho eran básicamente los franceses y en ese momento, en el cambio de siglo entre el 19 y el 20, los artistas que estaban en Francia fueron los que promulgaron o llevaron a cabo una serie de ideas. O sea, vemos a muchos artistas, no solamente pintores, habían pensadores, escritores, filósofos en general. Entonces, mucha gente lo consumía. Yo creo que los impresionistas lo consumían todos, pero los personajes que nosotros sabemos a ciencia cierta que sí lo consumían era Manet, bueno, el mismo Van Gogh, este pintor que sufrió de poliomielitis, Toulouse-Lautrec, Oscar Wilde, el escritor, Rimbaud, Baudelaire. Entonces, tenemos que hay figuras del ámbito artístico y del ámbito de la cultura que transversalmente lo consumían y por eso es que esto se hace más masivo, se hizo muy de moda. Ahora, en el caso de Van Gogh, que fue uno de los casos más tristes, se sabía que él lo bebía mucho. Incluso hay algunos cuadros donde muestran los bebedores de absinte de esa época. Y Van Gogh, bueno, hay dos sucesos que se sabe, digamos, que están vinculados un poco al absinte. Uno es una pelea que tuvo con Gauguin, y en esta pelea ellos están bebiendo en un bar, están bebiendo absinte, y Van Gogh con él se pelean. Bueno, ellos peleaban mucho en realidad porque eran muy distintos, y ellos se pelean y Van Gogh le arroja una copa a Gauguin. Gauguin la esquiva y la copa se rompe, qué sé yo, y Van Gogh sale huyendo y bueno, se cae porque estaba muy borracho. Y Gauguin lo toma, se lo echa al hombro y lo lleva a la casa y lo acuesta, qué sé yo. Ellos estaban viviendo juntos. Entonces, a la mañana siguiente Van Gogh despierta y le dice a Gauguin, le pide disculpas y le dice, mira, no me acuerdo de nada, solo sé que probablemente anoche de alguna manera yo te ofendí. Entonces, claro, los efectos del absinte en Van Gogh eran muy fuertes, considerando que él era una persona que sufría bastante y tenía otro tipo de problemas también. Y bueno, y está el episodio este de la oreja. Normalmente se dice que Van Gogh se cortó la oreja en medio de una borrachera y de unas alucinaciones con absinte. ¿Fue verdad que se cortó la oreja? La verdad es que no hay no se han puesto muy de acuerdo los biógrafos con respecto a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pintor que lo visitó después de este episodio fue Paul Signac. Y Paul Signac, ¿qué es lo que dice en sus memorias? Que cuando él lo visita, en realidad Van Gogh no se había cortado la oreja, sino que solamente se había cortado el lóbulo, ¿ya? Y sin embargo después hace poco apareció un dibujo hecho por un médico que supuestamente fue el que lo atendió cuando él se hirió. Y este dibujo muestra una oreja, muestra el perfil de un hombre, muestra la oreja y sale una línea punteada indicando que sí, que se había cortado toda la oreja y que el lóbulo fue lo que se dejó, lo que no se cortó. Entonces, la verdad es que no hay cómo saberlo, porque si bien es cierto podríamos, y hoy en día casi la versión más aceptada es que se cortó la oreja creyéndole a este doctor. La verdad es que también es cierto que todo nuevo dibujo que aparezca, toda señal, toda pista que se vincule de alguna manera a Van Gogh,
hoy en día es grito y plata, entonces la verdad es que es muy difícil saber realmente cuál fue la versión, porque hay distintas versiones en realidad, ¿ya? Pero este es el caso de Van Gogh con respecto al absinte, que él era un gran bebedor de ajenjo, famoso por beber ajenjo. Eh, bueno, decíamos que los artistas en general propagaban sus ideas en la Francia de ese siglo. Y con respecto a esto hay un mensaje importante a los políticos, que no desprecien el valor de las ideas y de la cultura, porque las ideas y la cultura mueven a las sociedades a tal punto de que incluso todo, si ustedes se fijan, América se afrancesaba. Todos los países trataban de imitar a la Francia de esa época. Y esto es porque habían grandes pensadores, artistas de todo tipo. O sea, la cultura era la que movía el carro en Europa. Y todos, digamos, trataban de mantenerse en esa línea. Por lo tanto, no hay que despreciar nunca el poder y el valor de la cultura y de las ideas como motores de la sociedad. Bien, vamos a preparar un poquito de este licor. Pero para eso vamos a acercar un poquito la cámara para acá, para que se nos haga un poquito más fácil. Entonces, creo que ahí se ve bastante bien. Sí, por ahí. Ustedes me van a perdonar que yo me cruce por la cámara, pero... Bien, yo les decía que esto se prepara de la siguiente manera. Tengo acá una copa entibiándose. Vamos a prepararlo en esta copa porque tiene la boca un poco más ancha. Esto requiere una cuchara bastante especial. Es una cuchara que tiene unas ranuras. Si ustedes no tienen esta cuchara y quieren probar el absinthe y quieren prepararlo, la verdad es que pueden improvisar. Uno siempre tiene que improvisar. Por ejemplo, se puede improvisar esto con un tenedor también, porque es difícil encontrar una cuchara con ranuras, pero un tenedor podría servir. Yo tuve que improvisar porque hay que usar un terrón de azúcar, pero ustedes comprenderán que en cuarentena no voy a salir a comprar al supermercado terrones de azúcar, así que me tuve que fabricar uno, ¿ya? Y hay dos formas de prepararlo. Una es con fuego y otra es sin fuego. Si yo quiero preparar esto sin fuego, debo llenar esta copa un tercio de absinte o un poco menos de un tercio y los otros dos o tres los lleno con agua fría. Acá no se usa hielo, por lo tanto el agua tiene que ser muy fría y ojalá sea agua filtrada, porque acá en Chile el agua tiene bastante cloro, entonces la idea es que sea filtrada. Y nosotros después que ponemos el absinte, ponemos la cuchara y vamos rellenando con agua para que el agua pase a través del azúcar y vaya endulzando el licor. La otra forma es con fuego, que es lo que vamos a hacer ahora para que sea un poquito más vistoso. ¿Cómo se hace esto? Nosotros ponemos el ajenjo o el absinte, remojamos el azúcar, y procedemos a encenderlo. Vamos a apagar un poquito las luces para que sea un poquito más vistoso. ¿Cuál es el objetivo de encenderlo? El objetivo es que el azúcar se vaya caramelizando y vaya cayendo hacia abajo como un almíbar, no solamente con el agua, sino que vaya cocinándose y de esta manera nos da un toque un poco distinto, ¿ya? La copa también se enciende, normalmente cuando cae con mucha temperatura. ¿Y para qué nos sirve que también la copa esté encendida? Nos permite que el alcohol también disminuya un poco, porque como les decía es bastante fuerte, ¿ya? Así que no hay problema con que se encienda la copa también. Bueno, yo acá tengo el agua. La dejamos un ratito ahí para que se siga cocinando. Y ahora comenzamos a poner de a poco el agua.
Vamos a apagar un poco el... Y ahora procedemos a poner el agua. Cuando uno agrega el agua, el color del absinte también va cambiando. Ya no es un verde tan intenso. El agua tenemos que agregarla poco a poco, lentamente. Ojalá gota a gota. Hasta llenar la copa. Como les decía, la proporción puede ser de 1:3 o 1:4 de agua. Y como les decía, agua fría para no usar hielo. Normalmente cuando uno ya hace este cuento del azúcar y el agua, el absinte toma un color más lechoso. Si ustedes comparan el color que tiene en la copa con el color que tiene en la botella, es distinto. ¿Ya? Y bueno, una vez que terminamos esto, estaríamos en condiciones ya de beber nuestro absinte. El azúcar, la idea es diluirla lo más posible y el resto se sigue diluyendo dentro del licor. Bien, eso es. Vamos a correr un poco la cámara para conversar algunas cositas más antes de terminar. Entonces, voy a cambiar la copa por una más representativa de esa época. Yo usé esta copa primero porque tiene la boca un poco más ancha, ¿ya? Y ahora estamos usando esta que es un poco más bonita. Bueno, ¿qué podemos decir del absinte como para ir terminando? El absinte se prohibió más o menos en el año 1905, básicamente porque hubo movimientos desde mediados del siglo XIX, hubo muchos movimientos pro la templanza, se le llamaban movimientos pro templanza o movimientos por la virtud. Es decir, eran grupos de personas que empezaban a imponerle al resto la manera en que debían comportarse, lo que debían hacer, lo que debían pensar y lo que podían decir. Y una de las cosas que ellos querían prohibir era precisamente esta, el hecho de beber alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol en realidad te puede hacer perder la razón y puedes transformarte incluso hasta en un homicida. Entonces ellos consideraban que prohibiéndolo se iban a acabar todas estas cosas. La verdad es que eso nunca ha resultado. Básicamente acá ocurrió un crimen en el año 1905 que fue muy bullado porque el homicida asesinó a su familia y había bebido absinte. Lo que no se dijo fue que en ese juicio no se mencionó, de hecho, que esta persona no solamente había bebido absinte, sino que había bebido mucho vino, mucho coñac. Entonces, la verdad es que el absinte fue solo una de las cosas que tomó. Pero si ustedes se fijan siempre, es más fácil culpar a una persona o a una cosa, un objeto, para a esa cosa llevarla al banquillo de los acusados y así poder llevar a cabo lo que tú quieres. En este caso el absinte fue como el chivo expiatorio para que toda la sociedad se volcara en contra de que había que prohibir cosas y había que prohibirle a la gente, en este caso prohibir tomar. Entonces se prohibió el absinte en 1905 y esto también tuvo un paralelo en Estados Unidos, porque esto fue en Europa, pero en Estados Unidos también existían estos movimientos y estos movimientos también buscaron a través de lo mismo, digamos, y también hubo sucesos parecidos, homicidios, qué sé yo, que al final dieron por terminar con el consumo de alcohol y se promulgó la famosa ley seca. La ley seca al final, ¿qué produjo? En las primeras semanas hubo, claro, una disminución del consumo de alcohol, pero luego lo que produjo fueron la aparición de las mafias, el aumento de los homicidios,
y finalmente el alcohol, como era una cosa tan lucrativa y prohibida, finalmente se terminó consumiendo más. Entonces la verdad es que esas medidas prohibitivas nunca han tenido un buen resultado. Las libertades de las personas siempre debieran mantenerse y debieran respetarse. El tema es que siempre hay personas que pretenden imponerle a los demás sus propios criterios y que todos se comporten de acuerdo a eso y que ojalá exista un Estado que les prohíba a todos y que se tengan que comportar como yo digo que se tienen que comportar. Por lo tanto, esto que estoy haciendo yo ahora, hace un tiempo atrás, hubiese sido un delito muy grande y yo por lo tanto estaría en la categoría de delincuente por el solo hecho de beber un trago de esto. Déjenme decirles que tiene un aroma exquisito, tiene un aroma entre anís, es como anís, menta, y tiene un sabor muy especial, un sabor muy rico. Es muy rico de probar y como les digo, lentamente te deja una sensación de amargor, pero a la vez, por el azúcar seguramente, te deja una cosa dulce y muy aromática. Los aromas como que tú los sientes por todos lados, es muy rico. Yo lo recomiendo. A ver, ¿y qué más? Bueno, esto estuvo prohibido también incluso en Chile. En Chile llegó de nuevo en el año 2012. Así que desde el 2012 en adelante más o menos se puede comprar acá en Chile. Bueno, yo no lo he vuelto a ver, ¿eh? No lo he vuelto a ver en los supermercados porque igual es caro. Por lo tanto, no sé si será negocio así traerlo en forma constante, pero sí por lo menos está permitido importarlo, ¿ya? Y con respecto a eso, eh, quisiera igual hacer hincapié en lo importante de la libertad. Lo importante de que en este caso, en este solo símbolo, está ejemplificado lo que yo les decía de la libertad. Es decir, tú no puedes prohibirle a una persona lo que debe beber, lo que debe fumar, lo que debe pensar, porque al final el ser humano, la libertad que tiene para hacer las cosas es una cosa invaluable. Es decir, yo por ejemplo no puedo pensar la libertad sin la responsabilidad, eso sí, eso es muy importante. Es decir, yo tengo libertad, pero la libertad siempre va aparejada a la responsabilidad. Es decir, yo puedo beber este alcohol, por muy alucinógeno que sea, yo debo decidir si lo puedo tomar o no, si lo quiero tomar o no. Pero a la vez tengo la responsabilidad de hacerlo en forma correcta. Y eso también va muy asociado a la educación. Es decir, yo jamás voy a consumir una cosa así para emborracharme. Es decir, yo quiero sentir estas sensaciones que son muy ricas. Es decir, si ustedes sintieran el olor que está saliendo en este momento, es un aroma muy exquisito y te queda, como te digo, queda dando vueltas por acá, así que es muy exquisito. Con respecto a eso de los licores también, me acordé de dos personas. Una es mi sobrino Kevin Galdames, a quien mando un saludo en este momento, porque recuerdo que mi sobrino vino hace años atrás, venía con algunos amigos de universidad y algunas veces nos juntamos acá a tomar absinte. Así que un saludo para mi sobrino. Y el segundo saludo, muy importante también, para mi padre. Mi querido padre que trabajó como barman durante muchos años y él conoce mucho de tragos y conoce, yo creo que viéndolo a él, a mí me surge este interés por los licores y por los tragos en general. Aunque yo no soy muy culto en eso, como él era, él conoce de muchos tragos, sabe diferenciarlos uno de otros, sabe preparar muchas cosas. Yo la verdad es que soy muy ignorante en esto. Yo esto lo conozco porque está, como les decía, vinculado al arte y me gustan algunos licores, pero no tengo esa cultura que tenía él. Por lo tanto, quiero enviarle un gran saludo, un cariñoso saludo, porque ahora que estamos en cuarentena y que estoy acá solo, me encantaría que estuviera mi padre conmigo tomándose este absinte. Yo creo que si ve este video va a decir, mira, no se prepara así, se prepara de otra manera. Pero bueno, esta es mi forma de hacerlo y me encantaría estar con él bebiéndolo. Así que un gran saludo a mi padre. Y bueno, y saludo a todos ustedes y muy buenas noches.